Ahí está grabando, ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, empecemos. A ver, cerramos esto de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hicimos la vez pasada? La vez pasada, aquí tenemos la clase de la vez pasada. Hablamos de las aplicaciones de integrales dobles, hablamos de centros de masa. A ver, centros de masa. em, habíamos dicho que yo había cometido un error al darles esta formulita, entonces que la corrigieran, ¿cierto? En la clase 16 esto estaba equivocado. Bueno, luego hicimos un ejemplito de centros de masa, un ejemplito sencillo, pues no hay mucho que hacer ahí, simplemente utilizar las fórmulas. Luego hablamos de área superficial, esto también es simplemente una fórmula. Em, Hicimos un par de ejemplos, un ejemplo muy sencillo, y luego otro ejemplo un poco más complicado, donde teníamos que utilizar además coordenadas polares. Bueno, em, y eso fue todo lo de la vez pasada, listo. Y les dije que en esta clase vamos a hablar de integrales triples. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de integrales triples? Eso lo habíamos visto por allá en la clase 16 antes del paro. Entonces, de integrales triples habíamos visto cómo se definen, que se definen en términos de sumas de Riemann. ¿Dónde está? Por acá. Entonces, las integrales triples también se definen como sumas de Riemann. em, pero nosotros los vamos a calcular es utilizando integrales iteradas. Entonces, el diferencial de volumen en integrales triples es de x de y de z, pero entonces este diferencial se puede escribir en 6 órdenes diferentes. Esos 6 órdenes diferentes corresponden a 6 tipos de región diferente. Bueno, entonces, aquí hicimos un ejemplito de dos de esos 6 tipos de regiones. Ustedes ya pueden escribir el resto. Entonces, ¿cuál es la idea que uno debe tener en mente cuando está viendo cómo es el tipo de región para poder integrar, digamos, en un determinado orden de integración? Entonces, la idea es que, em, por ejemplo, para este orden de x de y de z, los límites de la x pueden depender de y de z. Sí, eso es porque después de que yo integre respecto a la x, me debe quedar algo que depende tanto de la y como de la z. Entonces, aquí están los límites para la x, dependen de y de z. Luego, cuando ustedes ya integran respecto a x, lo que les resulta es una integral de dos variables, una integral doble. Y ustedes ya saben cómo funcionan las integrales dobles, ¿no? Entonces, si yo tengo una integral con diferencial de y de z, tiene que ser que los límites para la y pueden depender de z y los límites para la z tienen que ser constantes. Bueno, entonces si ustedes se olvidan aquí de la parte amarilla, les queda lo que ya hemos trabajado un montón de veces en dos variables. Bueno, digamos en este otro ejemplo, en este otro orden, tengo de z de x de y, eso significa que los límites para la x pueden depender de x y y, los límites para z pueden depender de x y y, los límites para la x pueden depender de y los límites para la y deben ser constantes. Bien. Em, bueno, entonces aquí les había dejado una tareita. Una cosa es que esto es una posibilidad, no es una obligación. Es decir, también podría pasar aquí, por ejemplo, en este que hicimos acá, podría pasar que los límites para la x no dependan de y y de z, sino que sean constantes. Pues eso no es ningún problema. Bueno, entonces fíjense la palabra que yo estaba utilizando, los límites de z pueden depender de x y y. Bueno, y eso fue todo lo que hicimos en esa clase. Luego en la clase 17 hablamos un poquitico de propiedades de las integrales triples, que son básicamente las mismas que las de integrales dobles, con, con cambios ligeros, pues no es que sean exactamente las mismas, sino que pues lo que hay que cambiar para que funcionen en integrales triples. Fíjense en particular en esta propiedad. En el caso de dos variables tenemos la propiedad, la integral doble sobre una región del diferencial de área, es el área de la región.
en tres variables tenemos que la integral triple sobre un cierto sólido del diferencial de volumen es el volumen del sólido. Bueno, entonces esta propiedad puede resultar útil digamos, a veces uno quiere simplificar un cálculo o simplemente saltarse el cálculo por completo y se sabe cuál es el volumen del sólido, entonces ustedes pueden usar eso. Listo. Esta propiedad, la propiedad aditiva sobre regiones, si estas regiones no se montan, digamos, si se están tocando, pero lo importante es que la intersección de las regiones no sea un objeto tridimensional. Entonces uno puede utilizar esta propiedad aditiva. Listo. Ahora, ¿qué es? Esto es otra propiedad ahí. En realidad no me interesa mucho. No he visto que sea como muy necesaria en los talleres y eso. Em, Ahora, ¿qué me interesa a mí? El teorema de Fubini. Recuerden que ese es el teorema que le permitía a uno cambiar de orden de integración en dos variables. Ese teorema también existe en tres variables. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Que si yo tengo una región que yo puedo describir de dos maneras diferentes, como una región de dos tipos diferentes, recuerden que los tipos están asociados al orden de integración. Entonces, si yo tengo una región de tipo de x de y de z y de z de x de y, entonces, cuando yo hago una integral de una función sobre esa región, en cualquiera de esos dos órdenes, me tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, entonces eh, hicimos un ejemplo sobre reescribir una integral en otros órdenes de integración. Este ejemplo fue un ejemplo sacado del libro de Stuart. Vamos a ver, por acá está. eh, Aquí está el ejemplo. Era el ejemplo 33 de la sección de integrales triples. Bueno, entonces el ejemplo dice, a mí me dan esta integral en el orden de z de y de x, y lo que hay que hacer es escribir esta integral en todos los otros órdenes, 5 órdenes diferentes. Bueno, y me dan un dibujito de la región. Disculpen. Entonces, de este ejercicio ya habíamos hecho una parte en esta clase, en la clase 17. La integral inicialmente estaba en el orden de z de y de x, y nosotros la escribimos en el orden de x de y de z y también en el orden, por aquí había otro, de y de x de z. Entonces yo sé, esto lo hicimos antes del paro, lo que voy a hacer es terminar el ejercicio. Listo, entonces voy a seguir trabajando con esta misma región, con esta misma integral, y la vamos a escribir en otros órdenes que todavía no hayamos hecho. Bueno, entonces antes de empezar con eso, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a darle al ejercicio. Entonces vamos a agarrar esta integral. Vamos a escribir esta integral. Vamos a pegarla acá. Em, y vamos a hacer el ejercicio es el siguiente. Reescribir la integral en todos los órdenes de integración posibles. Listo, entonces vamos a ver cuáles son los 6 órdenes. De z, de y, de x, pues es esta lista, pues así nos las dieron. Esta es la integral original. Bueno, luego en la clase 17 habíamos hecho ¿cuáles órdenes? Habíamos hecho el orden de x de y de z. Y también habíamos hecho el orden de y de x de z.
Bueno, entonces estos dos ya están listos en la clase 17. ¿Y cuáles quedan faltando entonces? Quedan faltando que empiece con X, queda faltando el de X, de Z, de Y. Que empiece con Y, queda faltando el de Y, de Z, de X. Y que empiece con Z, me queda faltando de Z, de X, de Y. Listo, entonces estos faltan. Yo voy a hacer dos de estos. Voy a hacer los dos primeros. Entonces estos los vamos a hacer. Y este último, a ver, resaltémoslo con este color. Este último va a ser un ejercicio. Listo. Entonces eso vamos a hacer en la primera parte de la clase de hoy. Em, ahora, una cosa que pasa con estos ejercicios es que tener un buen dibujo eh, no es estrictamente necesario, pero simplifica un montón el trabajo. Bueno, entonces por eso es que el libro de Stuart les está dando un dibujo ahí, porque este dibujo, a ver, pongámoslo un poquito más, porque este dibujo, teniendo en cuenta este dibujo, ustedes son capaces son capaces de hacer el ejercicio. Si uno no tiene ese dibujo, es mucho más difícil, le toca hacer un montón de consideraciones analíticas y eso se va a complicar un montón. Entonces, em, para los ejercicios, digamos, si a ustedes les toca hacer un ejercicio de este estilo en el examen, que es me imagino lo que más le interesa a la mayoría de ustedes, entonces existen dos posibilidades. Que en que el examen ya venga con el dibujo, ¿cierto? O si el examen no viene con el dibujo, ustedes tienen que hacer un dibujo, digamos, por lo menos un dibujo sencillo, utilizando GeoGebra o algo así. Entonces, por ejemplo, si ustedes no les dan este dibujo, sino que les hubieran dado únicamente la región, la integral así de esta manera, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a dibujar estas superficies que hay ahí involucradas. Entonces, ¿qué superficies hay involucradas en ese integral? Entonces, antes de empezar a reescribir el orden de la integral, entonces, hay em, 5 superficies involucradas en esta integral. Que limitan la región. Listo, ¿cuáles son esas superficies? Digamos las más importantes. Fíjense que aquí, en los límites para la z, tengo z igual a 0 y tengo z igual a 1 menos y. Z igual a 0, z igual 1 menos y. En los límites para la y tengo y igual a raíz de x y y igual a 1, pero ese, vamos a ver que ese 1 no es tan importante, entonces lo voy a omitir. Y igual a raíz de x. Y los límites para la x son de 0 a 1. Entonces voy a escribir x igual a 0. Vamos a ver, bueno, aquí solamente me salieron 4. Voy a ir haciendo ese dibujo allá. Entonces vamos a ver, ¿qué es z igual a 0? Z igual a 0, pues es simplemente el plano XY. Listo. Vamos a poner x igual a 0, que también es sencillito. X igual a 0. Em, fíjense, por acá está z igual a 1 menos y. Y por acá está y igual a raíz de x. Si yo escribo eso así como está, y igual a raíz de x, no me va a salir una superficie, me va a salir una curva. Eso es como un capricho de, de GeoGebra. No sé por qué cuando yo le escribo eso, me lo interpreta solo como una curva,
Pero recuerden algo que yo les había dicho antes, cuando uno tiene ecuaciones en dos variables, entonces esas ecuaciones pueden representar curvas, si uno las interpreta como en el plano, o pueden representar superficies, si uno las interpreta en el espacio. Bueno, entonces en el espacio, esta ecuación me representa una superficie que sería coger esta curva que salió ahí y desplazarla a lo largo del eje Z. Bueno, entonces yo voy a hacer algo aquí simplemente para que GeoGebra me dibuje la cosa. Y es que esta ecuación es como lo mismo que poner x igual a y cuadrado. Bueno, casi lo mismo, no exactamente. Cuando yo le pongo x igual a y cuadrado, me salen las dos ramas de esta parábola. Bueno, los dos lados. Entonces vamos a dejar eso así. Listo, voy a apagar esto. Entonces esas son las superficies involucradas en este sólido. Bueno, si uno lo mira ahí, entonces se da cuenta de que salen estos pedacitos. Por aquí sale una cara. Aquí sale como esta cosa. Abajo va a salir un triangulito que sería como la base del sólido. Bueno, entonces este dibujo no es un muy buen dibujo, simplemente por el hecho de que ahí está, hay un montón de cosas saturadas y no se alcanza a ver muy bien qué es lo que hay. Bueno, entonces por eso, pues, eh, Stuart les está dando un dibujito más chévere de eso. Bueno, ahora, em, empecemos con alguno de estos órdenes. Empecemos, digamos, con de x, de z, de y. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces de x, de z, de y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme, yo me voy a robar este dibujito de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los límites para la x. Y los límites para la x es, lo que uno hace es empezar a moverse en la dirección del eje x y mirar por qué superficie uno va a entrar al sólido y por qué superficie va a salir del sólido. Entonces, primero, los límites para x. Bueno, es el primer diferencial que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al movernos en dirección del eje x, entramos al sólido por la superficie. Ahora, ¿alguien de ustedes es capaz de identificar por qué superficie vamos a entrar a este sólido? Si me estoy moviendo en la dirección del eje x, vengo como desde atrás del sólido. A ver, yo hago una rayita por acá. Si digamos que yo estoy parado por allá detrás y me empiezo a mover en esta dirección. Aquí voy a entrar al sólido por una superficie y luego si me sigo moviendo, aquí voy a salir del sólido por otra superficie. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son esas superficies? La superficie de entrada y la superficie de salida. El plano YZ. El plano YZ es la superficie de entrada, correcto. Sí. Eso en términos de una ecuación, ¿qué sería? X igual a 0. X igual a 0, muy bien. ¿Y la superficie de salida cuál sería? X igual a Y al cuadrado. X igual a Y al cuadrado, correcto. Bueno, entonces eso es claro para todos. ¿Alguien quedó con dudas sobre eso? Profe, ¿me puede repetir por qué, por favor? Bien. Entonces, nuevamente, primero, estamos hallando los límites para X, pues vamos en el orden del diferencial, ¿cierto? Primero X, luego Z, luego Y. Entonces,
siempre va a ser de la misma manera. Uno se va a mover en la dirección del eje para el cual yo quiero hallar los límites, ¿no? Entonces me estoy moviendo en la dirección del eje X. Aquí pues no me quedó muy bien dibujado, pero sería algo de este estilo. Denme un segundo, a ver, yo intento hacer un dibujo un poquito mejor. Entonces esto viene aquí así, entra al sólido y luego sale por acá. Bueno, entonces uno va a entrar por la cara posterior de este sólido, ¿cierto? Cuando uno lo mira desde esta perspectiva, uno va a entrar por la cara posterior. La cara posterior es el plano YZ. El plano YZ tiene ecuación X igual a 0. Entonces, ahorita si quieres te muestro en un dibujo con una perspectiva mejor, va a ser mucho más claro, pero yo lo que quiero de ustedes es que no dependan del dibujo móvil, porque hacer ese dibujo móvil es difícil, pues. Entonces, entramos al sólido por la superficie X igual a 0, que es el plano el plano YZ, y salimos por la superficie. La superficie de salida es esta que está marcada acá, es y igual raíz de x. Pero y igual raíz de x, como nosotros queremos unos límites para la x, hay que despejar de acá. Esto sería x igual a y cuadrada. Bueno, entonces los límites para la x son de 0 menor o igual que x menor o igual que y cuadrada. ¿Cómo sería esto en un dibujo un poquito más chévere? Yo ese dibujo ya se los había mostrado en una ocasión anterior. Es este dibujo. Listo. Ese dibujo está limitado por 4 superficies. Ah, yo había puesto 5. Era... Entonces, ¿cuáles son esas superficies? Esas son esas 4 que tengo ahí marcadas. Eso que hay ahí, ese como casi triángulo, es la base del sólido. Luego tengo esto, que sería como la tapa de arriba. Luego tengo esta tapa de aquí, esta que es la que está contenida completamente en el plano YZ. Bueno, y luego tengo esta otra tapa, que esa tapa es la que tiene ecuación y igual a raíz de x. Bueno, entonces ahí están las 4 tapas de ese sólido y nos estábamos moviendo en la dirección del eje x. Entonces en la dirección del eje x, el eje x es el rojo. Entonces cuando uno se mueve en esa dirección, va a entrar por esta tapa, la que está, uno entra por esta tapa y sale por esta tapa. Bueno, entonces esta tapa tiene ecuación x igual a 0 y esta azul tiene ecuación y igual a raíz de x, que es lo mismo que x igual a y cuadrada. Ya así es claro. Bueno, Sí, profe, gracias. listo. Ah, yo no sabía. ¿Cómo, Juan Sebastián? ¿Cómo hiciste para escribir así en Meet? Juan Sebastián Carrasquilla, está por ahí. En celular aparece la opción de escribir así. Bueno, no sabía que se podía. Ah, bueno, esta pregunta que me había hecho Juan Sebastián ahorita. F no toma ningún valor. Bueno, aquí en este ejercicio la F no me interesa mucho porque el ejercicio es simplemente cambiar el orden de integración. Si yo quisiera hacer la interpretación de esta integral, no solo de la región de integración, sino de la integral completa, eso sería un hipervolumen, ¿cierto? Un objeto de dimensión 4. Y eso ya no se los puedo dibujar. Entonces yo puedo dibujar la región de integración, pero no puedo dibujar, digamos, cuál sería el volumen, el objeto de dimensión 4 que estamos, para el cual estamos calculando la medida. Bueno,
Entonces, de hecho aquí la función no me interesa. Solamente quiero cambiar el orden de integración. Bueno, entonces esto es lo que pasa con los límites de x, ¿cierto? Yo me muevo en la dirección del eje x. Ahora, ya lidiamos con la x. Bueno, ya no me interesa lo que pasa con la x. Lo que yo quiero saber es qué está pasando ahora con z y y. Entonces lo que uno va a hacer es coger este sólido y proyectamos en el plano YZ. Bueno, proyectar en el plano YZ es básicamente olvidarse de la X, hacer que la X sea igual a 0. Entonces, para los límites de Z y Y, proyectamos el sólido, proyectamos el sólido en el plano YZ. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este sólido cuando yo proyecto allá en el plano YZ? Lo que hay que ver es básicamente cuáles son las intersecciones de estas curvas con el plano YZ. ¿Qué significa hacer la intersección con el plano YZ? Es volver x igual a 0. Entonces, hallamos la intersección de las superficies con el plano YZ, que es lo mismo que x igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esta superficie z igual a 1 menos y. Cuando yo hago la intersección con x igual a 0, pues no va a pasar nada especial. Simplemente es como si yo estuviera cogiendo este plano y lo interpretara como una recta si yo cogiera este plano y lo interpretara como una recta en en el plano YZ. Bueno, entonces el mismo cuento que ya les había dicho antes, cuando uno tiene una ecuación en dos variables, esta ecuación en dos variables puede representar una curva en el plano o una superficie en el espacio. Entonces vamos a ver. Vamos a marcar acá, por ejemplo, esta intersección. La voy a marcar en amarillo. Pues esto sería simplemente z igual 1 menos y, pues sería exactamente lo mismo, solamente que ya queda en el plano YZ. Ahora, ¿cuál es la intersección de toda esta superficie? La superficie de salida de la X, y igual a raíz de X con el plano X igual a 0. Entonces la intersección de esta cosa con el plano X igual a 0 va a ser esto, pongámoslo en naranja, va a ser esta recta. Bueno, y esta recta va a ser la recta y igual a 0 en el plano YZ. Y por último, voy a tener esta línea de allá abajo. Y esa línea de allá abajo es la recta z igual a 0 en el plano YZ. Entonces, cuando yo cojo y proyecto todo ese volumen en el plano YZ, me va a quedar lo siguiente. Este es el eje Y, este es el eje Z. A ver, pongamos acá la rayita. Entonces, la raya amarilla conecta el 1 y el menos 1. El 1 y el 1 es acá este 1. Estos son 6, 6, este 1. Entonces, ahora sí, la raya amarilla conecta este par de cosas. Y eso es z igual 1 menos y. Y luego están las otras dos rayas, digamos la raya azul, es esta de aquí abajo. Bueno, esa raya azul obviamente es
z igual a 0. Y por último está la raya naranja, que es esta de acá, que esa es y igual a 0. Entonces la región, para el caso de dos variables, pues ya cuando nos olvidamos de la x y me concentro en la z y en la y, tengo esta región. Todo esto. Entonces ahí lo que yo acabo de hacer es simplemente como la versión analítica de coger este dibujo y mirarlo. ¿Qué significa proyectar sobre el plano YZ? Es olvidarme del eje X. Entonces recuerden, el eje X es el rojo, entonces yo miro desde esta perspectiva y lo que me queda es este triángulo de acá. Bueno, entonces en el dibujito que yo tenía ya hecho, cuando uno tiene la opción de rotar ese dibujo, pues es más inmediato. Uno se da cuenta de que la proyección es esta cosa. Pero si uno no quiere hacer esa proyección, lo que puede hacer es lo que hicimos acá, simplemente hacer las intersecciones de las superficies con el plano YZ. Bueno, y ahora sí, ¿cuáles son los límites? Entonces, ¿qué sigue acá? Los límites para la Z. Los límites para la Z, entonces lo que uno hace es moverse en la dirección del eje Z. Al movernos en dirección del eje Z, entonces lo que estoy haciendo es moverme así. Voy a moverme aquí, voy a entrar a la región por esta curva de abajo y voy a salir de la región por esta recta de arriba. Entonces, entramos a la región por z igual a 0 y salimos por z igual 1 menos y. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los límites para la z? Es 0 menor o igual que z, menor o igual que 1 menos y. Bueno, y finalmente los límites para la y, pues esos son los más fáciles, tienen que ser constantes. Entonces, los límites para y son simplemente 0 menor o igual que y, menor o igual que 1. Ahí se ven. Lo más pequeño que puede ser la y es 0, lo más grande que puede ser la y es 1. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, ¿cómo sería la integral? La integral sería de 0 a 1, de 0 a 1 menos y luego los límites para la x eran ¿qué? De 0 a y cuadrada. La función de integración no va a cambiar. O sea, simplemente, pues, en este cuento de reorganizar el orden de integración, el integrando esta función no desempeña ningún papel. Bueno, entonces simplemente va a quedar igual. Y lo que sí hay que hacer aquí al final es escribir el diferencial en el orden apropiado. Entonces era primero de x, luego de z, luego de y. Listo, ahí está. Entonces, cuando uno hace un cambio de orden de integración en una integral triple, lo mismo que en una integral doble, no es tan sencillo como poner el de z allá y luego el de x acá y se acabó. No, hay que hacer el cambio pertinente en los límites de integración. Entonces ahí acabamos de hacer el de x de z de y. Vamos a hacer el de y de z de x que tiene un detallito adicional. Entonces, segundo, vamos a hacer, ¿cómo era? De y de z de x. Bueno, y voy a volver a pegar no, voy a volver a pegar este dibujito acá.
Entonces, los límites para z. Entonces, ¿qué pasa con los límites? Digo, primero son los límites para y. ¿Qué pasa con los límites para y? Si uno agarra acá y empieza a moverse en la dirección del eje y, entonces uno se está moviendo en esta dirección. ¿Cómo va a entrar a la región? Va a entrar este muro como curvo que hay acá. ¿Y cómo va a salir de la región? Va a salir por acá. Listo. Entonces, al movernos en dirección del eje y, entonces entramos al volumen, entramos al sólido por la superficie y igual a raíz de x y salimos por el plano z igual 1 menos y. Ahora recuerden que pues yo necesito es la y en términos de z, entonces esto es equivalente a y igual 1 menos z. Bueno, esto es algo que pasa muchas veces, ya ustedes saben. A veces cuando uno está haciendo estos cambios de órdenes de integración le toca despejar variables. Bueno, aquí este despeje era muy sencillito, pero es posible, si esta función fuera más complicada, el despeje me puede tomar más trabajo, simplemente. Entonces, ¿qué significa esto? Los límites de y son el límite inferior es raíz de x menor o igual que y menor o igual que 1 menos z. Nuevamente, Juan José, que ahorita había dicho que no había entendido lo de la salida. En este ejemplo, ¿sí se entiende bien? ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? O los demás también. Para todos es claro. Bueno, voy a suponer que sí. Denme un segundo. Bueno, entonces aquí ya tenemos cuáles serían los límites para la y. Ahora, para hallar los límites de la x y la z, lo que vamos a hacer es proyectar este volumen en el plano xz para hallar los límites de x y z. Proyectamos el sólido en el plano xz. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse cómo va a quedar este sólido cuando yo cojo y lo aplasto sobre el plano xz. Bueno, o simplemente, digamos, si yo lo miro desde esta perspectiva, bueno, desde esta perspectiva no, desde esta perspectiva. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces vamos a hacer un dibujito del plano XZ acá. Digamos, este es el plano XZ.
Y fíjense que si yo mirara, estoy mirando desde esta perspectiva, entonces, ¿qué alcanzaría uno ver ahí? A ver ahí. Entonces uno vería las siguientes curvas. Vería esta curva amarilla. Listo. ¿Qué más vería uno aquí? Vería esta curva naranja y la otra curva que vería sería esta curva azul. Bueno, entonces vamos a empezar con la más fácil. La curva azul, que va de 0 a 1, va a ser esto acá. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar con la curva amarilla? La curva amarilla, pues desde esta perspectiva no es claro si cuando yo aplaste eso se va a ver como una línea recta o se va a ver curva o qué va a pasar con eso. Listo. Em, una cosa, noten que este puntico de acá, este punto tiene coordenadas 1, 1, 0. Listo, este de abajo. Entonces, cuando yo aplaste esta curva naranja allá en el plano XZ, me va a quedar una recta naranja que va a llegar hasta x igual a 1. Entonces, la naranja también es fácil de determinar. Va a ser esto. La que requiere un poquitico más de trabajo es esta curva amarilla, porque esa curva amarilla no es obvio, pues esa curva amarilla podría ser una línea recta, ¿cierto? O podría ser una curva así, podría ser, digamos, algo así, pues depende de cómo sean las ecuaciones que me determinan esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar la intersección. Fíjense que esa curva amarilla es la intersección entre estas dos superficies, entre la superficie y igual raíz de x y la superficie z igual 1 menos y. Entonces pongamos ese comentario por acá. Notemos que la curva amarilla es la intersección entre y igual a raíz de x y z igual 1 menos y. Bueno, entonces hallemos esa intersección. Esa intersección, ¿qué pasa cuando yo eh, hago la intersección de este par de cosas? Pues puedo simplemente coger aquí y reemplazar y por raíz de x. Entonces ahí me va a resultar, simplemente reemplazando este acá, me va a resultar que z es igual a 1 menos raíz de x. Bueno, entonces esto es la curva amarilla. Z igual a 1 menos raíz de x. Cuando ustedes dibujan esto, por ejemplo, cuando la x vale 1, esto vale 0. O sea que esa curva amarilla pasa por este punto. X igual 1, Z igual a 0. Cuando la X vale 0, la Z vale 1. O sea que la curva amarilla pasa por este punto. Y esto, fíjense que esto es parecido a una raíz, ¿cierto? Z igual a raíz de X. Eso significa que esa curva viene así. Eso está claro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si ustedes quieren convencerse de que eso es así, nuevamente uno puede utilizar este dibujito, pero la desventaja, lo que les había dicho ahorita, ustedes en varias ocasiones no van a tener este dibujo. Entonces uno lo que hace, hicimos ahí básicamente fue coger esto y mirar este dibujo desde esta perspectiva.
Cuando uno lo mira desde esta perspectiva, el eje Y desaparece y me quedan únicamente eje X, eje Z. Vamos este dibujito ahí también. Listo. Entonces ya que tenemos ese dibujo, ahora sí, ¿cuáles son los límites? Yo quiero los límites para la Z. ¿Cierto? El que sigue es el diferencial de Z. Entonces los límites para la Z son, uno se mueve de esta manera. Uno empieza a subir acá y sale acá. Entonces, para Z, entonces tenemos que al movernos en dirección de Z, entramos a la región por Z igual a 0 y salimos por Z igual 1 menos raíz de X. Bueno, entonces los límites de Z son 0 menor o igual que Z, menor o igual que 1 menos raíz de X. Bueno, y finalmente los límites para Y, para X, los límites para X serían cuál es el menor valor que pueden, ya estos son constantes, ¿no? Entonces, el menor valor que puede tomar la X es X igual a 0 y el mayor valor que puede tomar la X es X igual a 1. Entonces, ¿cómo queda la integral? La integral sería integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos raíz de X, y luego integral, los límites para la Y eran de raíz de X a 1 menos Z. La función que estamos integrando queda idéntica, eso no cambia, y el orden de integración sería este. ¿Hay preguntas? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, este tipo de ejercicios, como les digo, hay que tener un muy buen razonamiento espacial, digamos, si uno quiere trabajar con un dibujo de estos estáticos. Eso se podría simplificar un poquito si uno tuviera un dibujo de estos móviles, pero estos dibujos móviles son más difíciles de hacer. Bueno, más adelante yo les voy a enseñar a hacer, digamos, cómo hice yo este dibujo. Lo que hice yo fue parametrizar las caras del sólido, ¿sí? Pero este cuento de las parametrizaciones es algo que nosotros todavía no hemos visto. Es algo que vamos a tener que ver para el tercer examen. Entonces, por el momento, pues yo no me voy a gastar el tiempo en enseñarles a parametrizar cosas. Pero cuando ya sepamos parametrizar cosas, ya ustedes van a tener las herramientas para hacer este tipo de dibujos. Bueno, entonces por eso les digo, no es necesario que ustedes hagan un dibujo así, con que hagan un dibujito feo, sencillo, o que agarren el que les dieron y lo rayen un poquito. Entonces debería ser suficiente para que ustedes sean capaces de hacer un razonamiento de estos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue en este cuento? Vamos a hablar de cambios de coordenadas para integrales triples. Entonces, así como en integrales dobles teníamos coordenadas cartesianas y coordenadas polares, en integrales triples vamos a tener coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. De eso nosotros ya habíamos hablado en la clase 17. Entonces, nuevamente, yo se los voy a recordar rápidamente acá. Les voy a dar las ecuaciones. Y bueno, entonces vamos a hablar primero de coordenadas cilíndricas.
Bueno, entonces vamos a tener acá, vamos a tener, vamos a ver cómo funciona el sistema de coordenadas cartesianas. Pues ustedes ya saben esto desde hace años, pero como para tener en cuenta los elementos claves del sistema de coordenadas. Entonces yo tengo un punto cualquiera en el espacio, en el plano digo. Entonces este punto tiene dos coordenadas X, coordenadas Y. Esos dos números tienen una interpretación geométrica muy concreta. La coordenada X es la distancia del eje Y, ¿cierto? Esta distancia horizontal. Y la coordenada Y es la distancia al eje X. Distancia con signo, ¿cierto? Porque esto puede ser, digamos, si está a la izquierda, entonces es distancia con signo negativo. Pero entonces esos son los dos números que uno utiliza para ubicar un punto en el plano. Bueno, ahora, cuando uno piensa, digamos, las ecuaciones de la forma x igual a una constante. Por ejemplo, en este caso, x igual 2.9, que es la coordenada x de este punto. Entonces eso me da una recta vertical. Si yo pienso cuáles son todos los puntos que tienen coordenada x igual a 2.9, esos son los que me forman esta recta. Ahora, ¿cuáles son todos los puntos que tienen coordenada y igual a 1.6? Me forman esta recta. La intersección de esas dos rectas me da el punto que yo quiero. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto es algo muy básico que ustedes saben desde hace mucho rato, pero vamos a ver que esto que acabamos de ver acá se repite también en el sistema de coordenadas polares. Entonces, ¿cómo era la cuestión en coordenadas polares? En coordenadas polares yo tenía un punto y determinaba la posición de este punto usando dos números. ¿Cuáles eran esos dos números? El primero era la distancia del punto al origen, eso se llama R. Bueno, y si yo considero todos los puntos que tienen la misma distancia al origen, eso es como el análogo de decir todos los puntos que tienen la misma coordenada de X acá, entonces todos los puntos que tienen la misma distancia al origen me forman este círculo de radio, en este caso 3.1. Bueno, y ahora, ¿cuál es el otro número? El otro número es el ángulo que se forma entre el rayo que conecta el origen con el punto y el semieje X positivo. Listo, entonces aquí tengo un rayo. Aquí tengo un rayo. ¿Por qué no me sale el rayo? Ah, ¿por qué? No, este rayo no es. Es este rayo, sí. Entonces, ¿este rayo qué es? Este rayo contiene todos los puntos cuyo ángulo con el eje X es el mismo, en este caso 126.05 grados. Bueno, entonces nuevamente, si yo considero las ecuaciones R igual constante, R igual 3.1 y θ igual constante, me van a salir un par de curvas. Bueno, ya no son recta horizontal y vertical, sino que son círculo y semirrayo y rayo, digo, y la intersección de ese par de curvas me da el punto que yo necesito. Bueno, entonces, eso que está pasando acá lo vamos a traducir también al caso de tres variables. Entonces, ¿cómo sería este dibujito en el caso de tres variables? Sería algo así. Entonces, coordenadas cartesianas. Apaguemos esto. Digamos que yo tengo un punto en coordenadas cartesianas, ese punto de ahí. Entonces, las coordenadas cartesianas en tres variables son las distancias, ya no a los ejes, sino a los planos. Uno tiene aquí tres planos coordenados. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia? ¿Qué significa la coordenada X? La coordenada X es la distancia al plano YZ. La coordenada Y es la distancia al plano XZ y la coordenada Z es la distancia al plano XY. Bueno, y ahora, si yo considero estas ecuaciones, digamos X igual constante, eso me da un plano. El plano que contiene todos los puntos que tienen esa coordenada X. Y igual constante, me da otro plano. Z igual constante, me da otro plano. Cuando yo hago la intersección de esos tres planos, me da precisamente el punto que yo quiero. Bueno, entonces eso es sistema de coordenadas cartesianas en tres variables. Lo que vamos a ver en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas es que también uno tiene unas superficies que cuando haya la intersección me da la ubicación de un punto. Bueno, solamente que esas superficies ya no van a ser planos, sino que van a ser otras superficies.
Entonces vamos a ver, pongamos acá coordenadas cilíndricas. Entonces en coordenadas cilíndricas, a ver dónde está el punto, tengo un punto. Y voy a determinar la posición de este punto en coordenadas cilíndricas utilizando 3 números. Ahora, ¿cuáles van a ser esos 3 números? Lo primero que voy a hacer es coger ese punto y proyectarlo en el plano XY. Entonces, básicamente es mirar este dibujo desde arriba. ¿Listo? Cuando yo proyecto este dibujo en el plano XY, entonces estoy como en la situación 2 dimensional, y yo sé que en 2 dimensiones yo tengo las coordenadas polares de este punto. Bueno, entonces tengo la distancia de este punto al origen y tengo el ángulo que se forma con el eje X positivo. Y sé que me van a salir este par de curvas. Bueno, no, esta no, esta. Entonces, este dibujito de coordenadas polares lo acabo de dibujar otra vez acá. La cosa es que cuando yo le agrego la tercera variable, cuando yo le agrego la variable z a este dibujo, esto se convierte en esto. ¿Listo? Entonces, el circulito que yo tenía ahí, cuando lo extiendo a lo largo del eje z, se convierte en este cilindro. Y este rayo, cuando lo extiendo a lo largo del eje z, se convierte en un semiplano. Entonces, ahí están 2 de las superficies que me van a indicar cuál es la posición del punto. Bueno, ¿cuál es la tercera superficie? Entonces, aquí todavía tengo un problema, y es que fíjense que el radio y el teta no cambian si yo empiezo a subir o a bajar este punto. Entonces necesito la tercera coordenada, que sería la coordenada z, que me permite identificar con precisión cuál es la posición de este punto. Entonces ahí están. Esas son las 3 superficies que me determinan la posición de un punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar? La posición de cada punto está determinada por 3 números. Entonces, esos 3 números van a ser R, teta y z. ¿Qué son R y teta? R y teta son las coordenadas polares del punto XY. R teta son las coordenadas polares. Polares de XY. Listo. Y z, pues es lo mismo que significa en coordenadas cartesianas. Entonces, en últimas, ¿cuáles son las ecuaciones que me salen de esto? Me salen las ecuaciones. X es igual a R coseno teta, Y es igual a R seno teta. Estas son las ecuaciones de coordenadas polares. Me va a salir que z pues es igual a z. Z no cambia de ninguna manera. Me va a salir que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y la otra que sale es que tangente de teta es igual a y sobre x. Listo. Esas son las ecuaciones que uno necesita en coordenadas cilíndricas. Entonces, en resumen, cilíndricas es lo mismo que polares pegándole la z. Listo. Noten una cosa entonces. Aquí las ecuaciones, cuando yo fijo el valor para una de estas variables, me sale una superficie. Entonces, la ecuación R igual constante determina un cilindro con eje Z y radio R. Bueno, la ecuación teta igual constante determina un semiplano. Listo, un semiplano que está pegado al eje Z, cuyo borde es el
eje Z. Y la última ecuación, la ecuación Z igual constante, determina un plano horizontal. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo hasta este punto? Bueno, sí me están escuchando, ¿no? Sí, profe, Sí, todo bien. profe, todo claro. Listo. Ahora, una cosa que nosotros queremos hacer es que cuando nosotros hacemos el cambio de coordenadas cartesianas a otro sistema de coordenadas, eso lo estamos haciendo en partes porque queremos integrar. Bueno, y así como en el caso de coordenadas polares el diferencial cambiaba, en el caso de coordenadas cilíndricas también va a cambiar. Entonces, el diferencial de volumen en cilíndricas es dB igual R de R de teta de Z. Bueno, entonces el diferencial de volumen en cilíndricas es básicamente lo mismo que el diferencial en polares, solamente que hay que agregarle la Z. Bueno, y este R, recuerden que eso se llama el jacobiano, entonces este es el jacobiano de cilíndricas. Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Recuerden, el diferencial de área en polares es algo así, ¿sí o no? Entonces este diferencial de área es igual a R de teta. Cuando yo cojo este diferencial de área y le pongo grosor, entonces me va a quedar un dibujito como de este estilo, me va a quedar algo así. Listo. Entonces me va a quedar, aquí abajo queda el diferencial de área y la altura se convierte en un dz. Bueno, entonces el diferencial de volumen es lo mismo que ese diferencial de área por dz. Entonces el diferencial de volumen es R de teta de z. Bueno, entonces esa es la idea. ¿Por qué el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es esto? Es porque es el diferencial de área de polares multiplicado por el diferencial de z. Bueno, para el siguiente sistema de coordenadas, que es coordenadas esféricas, va a pasar algo un poquito más complicado. Bueno, listo. Entonces esto es coordenadas cilíndricas. Más adelante vamos a hacer ejemplos donde tengamos que cambiar de sistema de coordenadas digamos, de un sistema a otro para poder hacer una integral. Entonces hablemos acá de coordenadas cilíndricas. Bueno. Entonces, pongamos acá, coordenadas cilíndricas ya no está basado en coordenadas polares. Digo, esféricas. Sino que es un poquito diferente. Entonces, nuevamente, empezamos con un punto. La posición de este punto en el espacio va a estar determinada por 3 números. ¿Qué son esos números? El primer número que nos interesa es la distancia de este punto al origen. Fíjense que eso es diferente que en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas a mí me interesaba la distancia del punto al eje Z. Bueno, entonces era esta distancia medida de manera horizontal. Ese era el R. R. Pero en coordenadas esféricas ya no me interesa la distancia horizontal desde el punto al eje Z, sino desde el punto hasta el origen. Entonces ya eso ya no lo vamos a llamar R, sino que lo vamos a llamar ρ. Entonces, cada punto
la posición de cada punto. De cada punto está determinada por 3 números que van a ser ρ, teta y phi. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es el ρ? Distancia del punto al origen. Bueno, y si ese ρ es la distancia del punto al origen, entonces vamos a considerar nuevamente lo que hicimos anteriormente. Bueno, por ejemplo acá, ¿cuáles son todos los puntos que tienen el mismo r? Entonces aquí, todos los puntos que tienen el mismo ρ, es decir, todos los puntos cuya distancia al origen, en este caso sea 1.9, lo que me van a formar es una esfera. Bueno, entonces todos estos puntos tienen la misma distancia al origen y esto es lo que le da el nombre al sistema de coordenadas esféricas. Es el hecho de que sale una de las superficies básicas del sistema es una esfera. Entonces la ecuación ρ igual constante determina una esfera centrada en el origen. Bueno, ¿qué es el segundo número que nos interesa? Teta. Este teta es el mismo ángulo de coordenadas cilíndricas y de coordenadas polares. Es el mismo de cilíndricas. ¿Listo? Y entonces, como es el mismo de cilíndricas, nosotros ya sabemos qué pasa cuando hacemos que teta sea igual a una constante. La ecuación teta igual constante determina un semiplano cuyo borde es el eje Z. Bueno, y por último está el ángulo phi. Entonces, este ángulo phi, ¿cómo se mide? Uno lo mide desde el eje Z positivo hasta el rayo que conecta el origen con el punto. Entonces, es el ángulo medido desde el eje Z positivo, el semieje. Vamos acá. Sí, que no sé qué está pasando acá. Listo. Desde el semieje Z positivo hasta el rayo que conecta el origen con el punto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, voy a apagar esta esfera. Ah, bueno, el ángulo teta, entonces ya sabemos, es ese ángulo, cuando uno mide eso así, aquí lo voy a poner, ese es el ángulo teta, el mismo de cilíndricas. Y por último, entonces, a ver, voy a apagar este par de superficies, la esfera y el semiplano. Vamos a dibujar el rayo que conecta el origen con el punto. Entonces pongamos ahí el origen y vamos a dibujar este rayo, el rayo que va desde el origen hasta el punto. Listo, ahí se dibuja este rayo. Y entonces el ángulo que me interesa es el que va desde el eje Z positivo hasta este rayo. Sería este ángulo que acaba de salir ahí, que en este caso mide 37.82 grados. Bueno, entonces la misma consideración de antes. ¿Qué pasa cuando uno considera la ecuación phi igual a una constante?
determina un cono. Listo, ¿por qué esa ecuación determina un cono? Fíjense que yo podría coger acá, por ejemplo, si yo pongo a variar el ρ, lo que va a hacer eso es acercarse o alejarse del origen, pero eso no me va a cambiar el ángulo phi. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Y si yo pongo a variar el teta, lo que va a hacer este rayo es empezar a rotar, pero eso no me va a cambiar el ángulo phi. ¿Listo? Entonces, cuando yo considero, digamos, todos los posibles puntos que tienen el mismo ángulo phi, sería lo que traza este rayo cuando yo lo pongo a rotar así. Y eso me da precisamente este cono. ¿Listo? Entonces, todos los puntos de este cono tienen el mismo ángulo phi formado con el eje z. Un cono. Este cono tiene vértice en el origen. Y el eje del cono es el eje z. Bueno, ahí están las superficies básicas del sistema de coordenadas esféricas. Bueno, ahora, lo mismo que pasaba en coordenadas cilíndricas. Cuando uno hace la intersección de todas esas superficies, encuentra precisamente el punto que uno quiere, el punto con coordenadas ρ, teta, phi. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ecuaciones? Uno necesita unas ecuaciones que le relacionen a uno el sistema de coordenadas cartesianas con el sistema de coordenadas esféricas. Esas ecuaciones pues ya habíamos hecho la deducción anteriormente. Estaba en la clase 17, es simplemente coger ese dibujito ahí con esos ángulos y hacer trigonometría ahí en esos triángulos. Bueno, entonces yo no voy a hacer eso. Yo les voy a escribir de una vez las ecuaciones. Las ecuaciones son x es igual a ρ coseno teta seno phi. Y es igual a ρ seno teta seno phi. Y z es igual a ρ coseno de phi. Bueno, estas son las tres ecuaciones básicas. Y para pasar, bueno, estas son para pasar de, digamos, si yo quiero convertir cosas en cartesianas a cosas en esféricas. Entonces utilizo estas. Y al revés serían x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual ρ cuadrado. También tangente de teta es igual a y sobre x. Esta es la misma que de cilíndricas, pues porque el teta es el mismo que de cilíndricas. Y la de phi sería tangente de phi es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre z. Bueno, entonces estas son las ecuaciones que uno debe saberse para trabajar en coordenadas esféricas. De hecho, estas de las tangentes no se utilizan tanto. Lo más normal es utilizar estas tres y esta de acá. Bueno. Ahora, el diferencial. Bueno, tenemos las ecuaciones, tenemos esto. ¿Qué pasa con el diferencial? El diferencial de volumen. Entonces, entonces ese diferencial de volumen va a tener un factor adicional también, que es ρ cuadrado seno de phi de ρ de teta de phi. Listo. Todo este factor que sale acá es el jacobiano de esféricas. Bueno, entonces este no se los voy a explicar. Pero básicamente uno lo que hace es una consideración muy similar
a la que uno hace en coordenadas polares. Entonces, el diferencial de volumen en coordenadas esféricas también se ve como un triangulito deforme, un rectángulo, quise decir. Se ve algo como así. Bueno, por acá. Listo. En el libro de Stuart hay un mejor dibujo de eso. Integrales triples en coordenadas esféricas. Entonces, este es el dibujo del diferencial en coordenadas esféricas. Cuando uno calcula cuál es el volumen de esta cosita, le sale esto, que es lo que habíamos puesto allá, ¿cierto? Este es el jacobiano. Estos son pues como las longitudes del cubito ese que salió ahí. Entonces la fórmula para hacer una integral en coordenadas esféricas es, ahí uno cambia la x, la y y la z por estas cosas, rho seno phi coseno teta, rho seno phi seno teta, rho coseno de phi, tiene que poner este jacobiano y los diferenciales de esas tres variables. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, un comentario que es bueno hacer en este momento es que estas ecuaciones que yo les di son como la forma estándar de trabajar en estos sistemas de coordenadas. Bueno, entonces cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, lo estándar es dejar la z quietica y cambiar la x y la y. Bueno, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Digamos, si ustedes quieren que les salga un cilindro en otra orientación, por ejemplo, si yo quisiera que el cilindro de coordenadas cilíndricas no me salga orientado en la dirección del eje Z, sino en la dirección del eje X, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es intercambiar, como barajar estas ecuaciones. Entonces, en vez de ponerle x igual a r coseno teta y z igual a z, yo lo que puedo hacer es dejar x igual a x y z igual r coseno teta. El efecto que va a tener eso es que el cilindro va a quedar en la dirección del eje X. Bueno, entonces vamos a hacer un comentario por aquí abajo sobre eso. Entonces, las ecuaciones anteriores para cilíndricas y esféricas se pueden reorganizar, a conveniencia. Listo, entonces ejemplo. En cilíndricas podemos escribir digamos x igual a x, y igual r seno teta, z igual r coseno teta. Entonces ya la ecuación me quedaría así, y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, la del teorema de Pitágoras. Y luego me quedaría que tangente de teta es igual tangente seno sobre coseno, ¿cierto? O sea que tiene que ser y sobre z. Bueno, y si yo hago el cambio a coordenadas cilíndricas de esta manera, pues van a pasar un par de cosas. Primero, el diferencial va a cambiar un poquito. El diferencial de volumen ahora va a ser r de teta de x. ¿Listo? Porque el x es el que quedó igual. Y lo otro es que los cilindros que salen, entonces r igual constante, determina, vamos eso acá abajo, r igual constante determina un cilindro con eje X.
Listo, esa es la diferencia. Ahora, esto que hicimos, que acabamos de hacer en este ejemplo con coordenadas cilíndricas, también se puede hacer con las esféricas. Digamos, si yo quiero que me salga un cono que no esté orientado de esta forma, sino que yo quiero un cono que me salga en la dirección del eje Y, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo. En esféricas, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, voy a dejar el X igualito. Rho, coseno teta, seno phi. Y voy a intercambiar los valores de la Y y la Z. Entonces la Y va a ser rho coseno de phi y la Z va a ser rho seno teta seno phi. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es, bueno, esta ecuación queda igualita, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual rho cuadrado. Eso no va a cambiar en absoluto. Va a cambiar la de tangente de teta. Fíjense cuál va a ser tangente de teta. Va a ser, se supone que es seno de teta sobre coseno de teta. Entonces va a quedar z sobre x. Cuando yo divido la z por la x, el rho se cancela, el seno de phi se cancela y me queda seno sobre coseno. Bueno. Y por último, el tangente de phi. El tangente de phi también va a cambiar de orden, porque ahora el que va a quedar aquí abajo es el y el que va a quedar arriba es raíz de x cuadrado más z cuadrado. Bueno, entonces se intercambiaron los papeles de la y y la z. El diferencial de volumen queda igual. El diferencial de volumen es rho cuadrado seno de phi de rho de teta de phi. Y ahora la ecuación phi igual constante determina un cono, con eje Y, en vez de ser un cono con eje X, con eje Z, quise decir. Bueno, entonces como les digo, todo esto se puede reorganizar dependiendo de lo que uno le convenga. Ahora, ¿cómo sabe uno qué es lo que le conviene? Pues eso depende del ejercicio que uno esté resolviendo, ¿no? Por ejemplo, a uno le podrían preguntar, bueno, calcule algún tipo de volumen. Hagamos algunos ejemplitos del libro de Stuart. Entonces vamos a hacer un ejemplo en coordenadas cilíndricas. Entonces, por ejemplo, acá, de la sección de coordenadas cilíndricas del libro de Stuart, los ejercicios del 17 al 28, son calcular integrales, pero usando coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces hagamos, por ejemplo, el 19. Bueno, hagamos el 22. El 22 se ve como más interesante. Entonces ahí me están diciendo calcular el volumen entre el sólido, el volumen del sólido que está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Hagamos un dibujito aquí rápido de eso. Open, no, no. Entonces vamos a dibujar ese cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1.
Ahí está. Y vamos a dibujar la esfera. La esfera es de radio 2. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Vamos a poner esto en azul. Entonces lo que me interesa es hallar el volumen de lo que está dentro de las dos cosas al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces dentro de la esfera y, y también dentro del cilindro. Entonces uno puede pensar, si me están pidiendo calcular el volumen, bueno, calcular ese volumen se puede hacer de varias maneras. Una de las maneras es utilizar esta propiedad de las integrales triples. Entonces vamos a hacer, usaremos la propiedad integral triple sobre el diferencial de volumen es igual al volumen de E. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es describir esa región en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a describir E. En coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, ¿cómo se describe E en coordenadas cilíndricas? Vamos a hacer primero, fíjense que de todo esto que hay aquí, en realidad a mí no me interesa toda la esfera, solamente me interesa el pedacito que está dentro de la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, vamos a ver, el cilindro, vamos a describir este par de superficies, las vamos a describir en coordenadas cilíndricas. Entonces, las superficies en cilíndricas son. Entonces, el cilindro es lo más sencillo del mundo, es R igual a 1. Este es el cilindro. Y la esfera, ¿cómo quedaría la esfera? Fíjense que cuando yo paso a coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado se convierte en r cuadrado. Entonces me va a quedar r cuadrado más z cuadrado igual a 4. Esto es la esfera. Bueno, entonces ahora vamos a hallar cuáles son los límites para las variables. Los límites para r, θ y z. Entonces necesitamos acá, van a ser todos los puntos de la forma r, θ, z, tales que, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es θ? ¿Y cuál es z? Entonces, ¿cuáles son los límites para el radio? Aquí yo quiero todo lo que está dentro de este cilindro. Es decir, el radio puede ser desde 0, que sería estar pegado ahí al eje Z, hasta lo que valga este radio, que sería 1. Entonces, los límites para el radio son muy sencillitos, desde 0 hasta 1. Ahora, ¿cuáles son los límites para θ? Pues yo quiero, cuando yo miro esto desde arriba, yo quiero dar la vuelta completa, ¿cierto? Es todo lo que está ahí adentro. Entonces, los límites para θ son desde 0 hasta 2pi. Bueno, lo que requiere un poquitico más de trabajo son los límites para z. Entonces, los límites para z van a ser desde la parte de abajo de la esfera hasta la parte de arriba de la esfera. Bueno, entonces aquí los voy a dejar en blanco. Vamos a hacer un análisis primero. Entonces, para los límites de z, despejamos z de la ecuación de la esfera. ¿Y qué va a resultar de hacer eso? Pues
cuando yo despejo de la ecuación de la esfera, que era r cuadrado más z cuadrado igual a 4, esto se va a convertir en z igual más o menos la raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado. Listo. Y entonces la parte de abajo de la esfera es la negativa y la parte de arriba es la positiva. Es decir, que estos límites van a ser esta cosa. Listo. Esa es la región de integración descrita en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cuál es el volumen? Disculpen. Entonces, el volumen va a ser la integral. Vamos a poner aquí desde 0 hasta 1 para la r, desde 0 hasta 2pi para teta, desde menos raíz de 4 menos r cuadrado hasta raíz de 4 menos r cuadrado. Y el diferencial de volumen en cilíndricas es r. Aquí hay que poner en el orden apropiado, de z, de teta, de r. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Un comentario acá. Fíjense que yo podría utilizar la simetría de esta cosa, ¿cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de ponerlo desde la parte de abajo de la esfera hasta la parte de arriba de la esfera, yo podría ponerlo desde 0 hasta la parte de arriba y multiplicar por 2. Bueno, más aún, en vez de hacer la integral desde 0 hasta 2pi en la coordenada teta, yo podría hacerla desde 0 hasta pi medios y multiplicar por 4. Bueno, entonces también se puede hacer así. También sirve. El volumen sería la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 2pi, desde 0 hasta raíz de 4 menos r cuadrado, de r, de z, de teta, de r, y multiplicar esto por 2. Esto por simetría. Bueno, y todavía más por simetría, entonces yo podría también sirve decir que el volumen sería 8 veces la integral desde 0 hasta 1, la integral desde 0 hasta pi cuartos, la integral desde 0 hasta 4 menos r cuadrado r de z de teta de r. También por más simetría. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces este es un ejercicio en coordenadas cilíndricas. Vamos a ver. Todos estos son como con coordenadas cilíndricas estándar. Bueno, vean estos ejercicios, el 29 y el 30, es coger eso que está en coordenadas cartesianas y está como feo, escribirlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, eso también se puede hacer. Vamos a hacer uno de esféricas y con eso terminamos. Vamos a ver esto. Usar coordenadas esféricas.
Hagamos el 27. Profe, ¿será que puedes subir en la última solución pues, que diste del ejercicio anterior? Ahí. Tengo una duda, ¿cierto? Ahí no sería 16. Pues multiplicar por 16, pues no sé, es que pi cuartos pues es 45 grados. Entonces, Es que sí, tenés razón. Yo o quería. yo creo que también da si esa última integral fuera con el negativo, pues, o sea, cierto, creo. O sea, siendo por 8. Sí, sí, tenés razón. Lo que pasa es que si hubiera puesto pi cuartos, tendría que ser 16. Yo aquí mi intención era ponerla hasta pi medios, que sería como partir ese pedacito de cilindro, como partirlo en 8 pedazos, ¿cierto? Aquí arriba, este pedacito por encima del plano XY, lo parto en 4 y el pedacito por debajo del plano XY también lo parto en 4. Ahí quedan 8 pedazos. Sí, gracias por la corrección. Listo. Entonces, encontrar el volumen de la parte de la bola ρ menor o igual que A, que está dentro de los conos phi igual a pi sextos y phi igual a pi tercios. Bueno, entonces ρ menor o igual que A es simplemente la esfera, todo lo que está dentro de la esfera de radio A. Entonces vamos a hacer un dibujito de esto también acá. Em, entonces tengo la esfera de radio A, pongámosle, le voy a poner un radio específico a eso, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, lo voy a poner de radio 2, como para que tengamos para que nos haga el dibujo pues GeoGebra. Y resulta que yo aquí tengo dos conos, el cono de ángulo pi sextos y el cono de ángulo pi tercios. Entonces, estas ecuaciones del cono en coordenadas esféricas son muy sencillas. Si uno quiere hallar las ecuaciones de estos conos en coordenadas cartesianas, tiene que hacer un poquito de trabajo, ¿cierto? Eso no es necesario, pero yo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace y para poder hacer el dibujo. Entonces, vamos a hallar las ecuaciones de los conos en cartesianas. Y esto, como les dije, no es necesario, pero es útil para hacer el dibujo. Hacer el dibujo. Listo, entonces, ¿cómo sería eso? Lo que uno hace es agarrar estas coordenadas, ρ coseno teta, seno de phi. Ρ, y es igual a ρ, seno teta, seno de phi, y z es igual a ρ coseno de phi. Ahora, estas son las ecuaciones de coordenadas esféricas. Y aquí me están diciendo que la phi vale pi sextos o la phi vale pi tercios. Entonces, si phi es igual a pi sextos, ¿en qué se convierten estas cosas? ¿Cuánto vale la x? Entonces la x va a ser ρ coseno de teta y aquí va a salir un factor. ¿Cuánto es seno de pi sextos? Seno de pi sextos es un medio, ¿sí o no? 0 pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, un medio, sí. Entonces aquí esto se va a convertir en un medio
La y va a ser rho seno de teta multiplicado por 1/2. Y la z va a ser rho multiplicado por raíz de 3/2. Entonces, este es este 1/2. Este se convirtió en este 1/2. Y este se convirtió en este de raíz de 3/2. Listo. Ahora, lo que uno puede hacer es, aquí yo tengo una cosa con dos parámetros, r y teta. Lo que puedo hacer es eliminar esos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar despejar el rho de esta última ecuación. Entonces, tenemos que rho es igual a 2z sobre raíz de 3. Y esto lo puedo reemplazar en las dos primeras ecuaciones. Entonces, de aquí vamos a tener que x es igual a 2z sobre raíz de 3 coseno de teta, y y es igual a 2z sobre raíz de 3 seno de teta. Aquí me comí el 1/2, ¿no? 1/2 acá, 1/2 acá. Este 2 con el 2 se va a cancelar. Este 2 de acá con este 2 de acá, y lo mismo, este 2 con este 2. Bueno, y finalmente, para eliminar este ángulo, yo lo que puedo hacer es elevar al cuadrado. Entonces, para eliminar teta, elevamos al cuadrado. Y me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar que x cuadrado es igual a z cuadrado sobre 3 coseno cuadrado de teta. Y y cuadrado es igual a z cuadrado sobre 3 seno cuadrado de teta. Cuando yo sumo este par de ecuaciones, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado, la parte izquierda, x cuadrado más y cuadrado, y en la parte derecha, fíjense que me va a quedar únicamente z cuadrado sobre 3. Estamos, porque aquí sale un factor común z cuadrado sobre 3, y me sale coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces, este proceso siempre uno lo puede hacer exactamente igual. Cuando uno tenga el valor exacto del ángulo, phi igual pi sextos en este caso, uno hace este proceso tal cual y va a llegar a una ecuación de este estilo. Y esta ecuación es la ecuación del cono que uno necesita. Entonces, aquí puedo escribir x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado dividido 3. Entonces, ese cono que acaba de salir ahí es el cono cuyo ángulo con el eje z positivo es pi sextos. Bueno, ahora un detalle. Aquí hay que tener en cuenta que solamente me interesa la parte de arriba del cono. Bueno, porque me interesa es la que mide pi sextos. La de abajo va a tener un ángulo más grande. Bueno, entonces si ustedes quieren, podrían hacer esto en vez de dejarlo así, lo podrían poner así. Pasar a multiplicar. Podrían decir z es igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces, si solamente quieren la parte de arriba, entonces me quedaría así. Z es igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces, ese es el primer cono. El segundo cono, pues va a ser algo muy similar. Creo que lo que pasa con el segundo cono es que queda este 3 arriba, o queda el 3 dividiendo. Si no estoy mal, el segundo cono es así. Bueno, ahí no se alcanza a ver tan bien, pero ese sería el otro cono. Bueno, el cono cuyo ángulo con el eje z es pi, ¿cómo era? Pi tercios. Pi tercios, sí.
Vamos a ver, de un momento yo verifico rápidamente. ¿Qué pasa si esto es pi tercios? Entonces esto se convertiría en raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Este se convertiría en 1/2. ¿Listo? Cuando yo despejo acá, pasa el 2 a multiplicar y el raíz de 3 no queda dividiendo. Entonces cuando lo reemplazo acá, este raíz de 3 sobre 2, el raíz de 3 queda arriba, el 2 se cancela, me quedaría el raíz de 3 arriba. Si me queda el raíz de 3 arriba, esto se convierte en un 3 y cuando sumo me queda este 3 aquí arriba. Sí, sí. Entonces este es el otro cono. Y lo que me están pidiendo calcular, qué raro esa raya ahí rara. Pero bueno, lo que me están pidiendo calcular es lo que está dentro de la esfera y en el espacio entre este par de conos. Bueno, entonces eso es por si querían visualizar la cosa, aunque como les dije hace rato, esa visualización no es necesaria. Entonces, similarmente, obtenemos que phi igual pi tercios corresponde a la ecuación z igual 1/3 de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Entonces esos son los conos. Ahora sí, vamos a hacer la integral. La integral es muy sencilla porque entonces nuevamente me están pidiendo calcular el volumen. Entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen sería la integral. ¿Cuáles serían los límites de integración? El ρ va desde 0 hasta lo que valga, hasta el radio que tenga la esfera, hasta A. El ángulo θ, pues yo quiero darle la vuelta completa aquí desde arriba, ¿sí o no? Entonces el ángulo θ sería de 0 a 2pi. Y el ángulo phi, pues yo quiero desde este ángulo que es pi sextos hasta pi tercios. ¿Listo? Entonces los límites de integración, bueno, más bien pongamos la región de integración. El sólido es E igual todos los puntos ρ θ phi tales que 0 menor o igual que ρ menor o igual que A. 0 menor o igual que θ menor o igual que 2pi. Y pi sextos menor o igual que phi menor o igual que pi tercios. Bueno, esa es la región de integración. Entonces el volumen va a ser la integral desde 0 hasta A, desde 0 hasta 2pi, desde pi sextos hasta pi tercios. Y el diferencial de volumen. El diferencial de volumen en coordenadas esféricas es ρ cuadrado seno de phi, de θ, de ρ. Listo. Ese es el valor de ese volumen. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces eso era todo por hoy. La próxima semana entonces empezamos a hablar de, bueno, podemos hacer ejemplitos adicionales con estos cambios de coordenadas y luego hablamos de cambios de variable de manera más general. ¿Listo? Profe, ¿me puedes mostrar esa última parte de nuevo, por favor? Acá. Sí, ahí. Listo, gracias. Listo, pues. Entonces, por ahí vi algunos de mi clase de las 4. Bueno, entonces, menos mal no tuvieron problema. Yo ahorita monto el video de esta clase y el PDF de esta clase en el calendario, listo. Entonces, paremos esto acá. Profe, Sí.